Buenas noches, mi nombre es Stevenson Estrada. Este es el paso 3 sobre circuitos combinacionales para electrónica digital. Entonces, como podemos ver, se desarrolla una serie de ejercicios que pasan desde el diseño de multiplexores de diferentes entradas a uno, cambiándole los bits también a las entradas, las simulaciones, hasta pasar por el diseño de decodificadores, codificadores, sistemas de componentes con sumas, restas, comparación de mayor que, y finalmente el diseño de un sistema de alto nivel, sistema jerárquico de alto nivel, usando en este caso 3 componentes. Vamos a mostrar la simulación de este y a desarrollar algunos de los ejercicios como muestras de la implementación y del diseño. Acá tenemos abierto el sistema multinivel. Podemos observar que se han desarrollado 4 componentes y al componente alto nivel se le ha dado el nivel de tope para poder hacer que sea el multinivel, y luego a este se le han citado, enlazado o conectado, podría decir también, cada uno de los componentes que corresponden al componente de suma, al componente de resta, al componente multiplexor, y se han hecho 2 señales de conexión, la señal de conexión 1 y la señal de conexión 2. Esto permite obtener los 2 resultados, el resultado de suma, que se conectará a la señal de conexión 1, y el resultado de resta, que se conectará a la señal 2. Estas 2 entradas de señal llegarán al multiplexor, que será el que defina, de acuerdo al estado del selector, cuál resultado mostrar, si el de suma o el de resta. Entonces podemos ver acá cómo se han instanciado el sumador, el restador y el multiplexor. En cada componente tenemos entonces el desarrollo del multiplexor. En este caso usamos un with select para entregar el valor de la salida de suma cuando sea 0, o la salida de resta, que llamamos en este caso BS, cuando sea 1 o cualquier otro valor. Como es de un solo bit, realmente solo varía entre 0 y 1. En resta también tenemos acá la declaración de las variables. Van a ser la variable A2, B2 y S2, que son A2 y B2, que básicamente son la entrada A y B que llegan hasta resta. S2 es la salida de resta, que luego conectaremos con CO1, que sería la primera conexión, la primera señal de conexión. Y básicamente ya aquí se realiza la operación de resta. La operación de suma es similar, la entrada A y B, la salida S1, que se volverá el conector 1, aquí en resta la conexión 2. Y a este se realizará la operación algebraica de suma. Entonces estas señales son traídas, y aquí en la asignación vemos que tanto A1 como B1 como A2 como B2, que son las entradas de sumador y de restador, toman el valor de A y B, que es la entrada generales, y la salida del sumador se conecta con la señal CO1 de conexión y la salida del restador con la señal CO2 de conexión. Estas señales son respectivamente las entradas del multiplexor, y su salida es definida por la elección del selector, y de ahí entonces ese valor será guardado en el valor de salida. Si miramos el esquemático de este sistema, podemos observar que efectivamente están creados en un nivel general, en el cual tiene entradas A y B, entrada del selector y una salida única. Y hay 3 componentes individuales que son traídos o instanciados en él: el sumador, el restador y el multiplexor. Entonces, podemos ver cómo funciona cada uno de ellos al dar clic y ver el proceso que realizan internamente. Ahora procedemos a ver uno de los otros proyectos desarrollados, pero antes pues vamos a revisar la simulación. Entonces
corremos la simulación. Está ejecutándose y obtenemos como resultados una simulación general donde podemos observar que escoge una de las dos operaciones de acuerdo a la entrada del selector. Entonces, en el momento en que el selector está en 0, realiza la operación de suma. En el momento en que el selector está en 1, realiza la operación de resta. Volví a hacer la de suma, cambiando los valores de A y B en la señal de entrada. Y volví a hacer el de resta, dependiendo del estado del selector, escoge una de las dos funciones. Vamos a proceder a ver ahora sí el otro proyecto. Entonces, abrimos algunos de los que hemos trabajado. Lamentablemente pues es sobrescrito algunos de estos proyectos, pero podemos enfocarnos. Entonces en este caso tenemos el proyecto del multiplexor. Como podemos ver, este es un multiplexor de 8 bits que se desarrolló con 8 bits, entradas, 8 entradas también, un selector y una salida. Entonces se definieron las señales de entrada, todas las señales de entrada a 8 bits, el selector a 3 bits para poder hacer las combinaciones y una salida de 8 bits también. Entonces miramos las diferentes combinaciones. Aquí en este caso usamos un with select, se puede usar también un when. Con el with select establecemos cada uno de los casos, cada una de las combinaciones posibles del sistema. Podemos observar el esquemático. Y como vemos, este es un esquemático de 8 entradas, un selector, y entonces a partir del selector se establece una salida. Es un multiplexor de 8 a 1, en este caso de 8 bits. Corremos la simulación. Para esta simulación pues se han desarrollado estímulos que varían el estado del selector y que dan pues unos valores constantes a las entradas. Les podemos ver que cada entrada tiene un valor definido y al cambiar el estado del selector cambia el estado de la señal de salida. Todas las señales, las 8, son constantes, cambia solamente el selector y al cambiar el selector cambia la señal de salida. ¿Listo? Ahora observamos en este caso el diseño que se hizo de un suma resta y un selector. Entonces el suma resta y un multiplexor se generaron en una misma entidad que se llama nuevo. En este caso pues le dimos el nombre de nuevo a esta parte del paso para la entidad de suma y resta. Le hemos asignado entonces, después de la arquitectura, al proceso una función donde se asigna la salida la suma y implementamos un when else cuando el selector sea 1. Entonces cuando el selector sea 0 se realizará la resta. Para poder usar la suma y resta hemos incluido la librería unsigned.all de Vivado. Entonces podemos observar el esquemático. Tenemos un vector de suma, perdón, un componente general, una entidad general en donde se realiza una resta o una suma de acuerdo al estado. Ya hemos dicho que en 0 hace una resta, en 1 hace una suma y de acuerdo al selector, pues evaluando ese estado va a definir la salida. Si corremos la simulación de acuerdo a los estímulos, vamos a correr la simulación de acuerdo a los estímulos. Se obtiene, bueno, en este caso se acaba de presentar un error debido a errores tempranos.
dar un error de definición. Este error ya lo había tenido antes. Esto sucede pues porque el proyecto pues se realiza tomando, copiando algunos. Entonces tenemos vectores de 7, son de 8 bits. En la simulación tenemos un vector de 4 bits, entonces tenemos un problema en la cantidad de bits. Corrigiendo este problema en las señales que hemos creado donde se define la entrada, pues debería poder correr si no hay ningún otro error en este caso. Como podemos ver, ha desarrollado una simulación. Hemos obtenido unos valores que indican, pues empezamos en un estado 0, pasamos a un estado más, partimos de un estado 0, pasamos a un estado en donde pues cambia el selector. Al cambiar el estado del selector, al estar en 0 pues realiza la resta, al cambiar el estado a 1 realiza la suma, como podemos ver en este lado. Entonces está haciendo una resta, luego una suma. ¿Listo? Podemos cambiar los valores de la simulación. Con los estímulos podemos desarrollar estímulos, un estímulo más bajo, por ejemplo. Siento todo su código binario 111.1, no hay problema. Corremos nuevamente la simulación, guardamos y pues en este caso la simulación nuevamente pues tenemos los estados cuando el selector, bueno, las constantes cambian de 0 a 4, la b siempre pues la hemos mantenido en 1. Te podemos ver que 4 menos 1 da 3 cuando está en 0. Cuando está en 1 hace la suma, 4 más 1 da 5, lo mismo con 7, 7 menos 1 da 6, y cuando está en 1 el selector, entonces hace la suma y da 8. Bueno, creo que esto sería suficiente pues para mostrar el funcionamiento, implementando selectores, multiplexores de la señal. Listo. En el documento pues están adjuntos los pantallazos de las simulaciones, los esquemáticos, tanto del decodificador, que pues funciona muy similar a un multiplexor, solo que pues en la salida vamos a tener múltiples señales. En el caso de un codificador y en el caso de un decodificador vamos a tener menores señales a las señales de entrada. Vemos que el decodificador, perdón, era al revés. El decodificador es el que me permite tomar una serie de entradas menores y obtener todo el resultado variable de salidas, mientras que un codificador es al inverso, tiene varias señales y se las codifica en señales menores. En este caso se codifican en 2 señales y tengo una señal para caso neutro, un caso adicional. Subirá el video al YouTube, ahí se encontrarán algunas conclusiones acerca del software privado, las referencias que se han implementado, y eso es todo. Muchas gracias.